vamos con la quinta pregunta, un poco entrando con el Islam. El cristianismo tiene mártires, pero el Islam también tiene mártires. ¿Eso no haría también al Islam verdadero? Bien, que la gente esté dispuesta a morir por sus ideas y eventualmente algunos mueran por sus ideas, de por sí no demuestra que estas ideas sean ciertas. De hecho, hay una parte de mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, específicamente en lo que es parte 2, capítulo 4, en la cuarta vía para demostrar la veracidad del cristianismo, que abordo esta cuestión. Porque la cuarta vía para demostrar la veracidad del cristianismo es la de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Y por supuesto ahí apelo al tema de los mártires. Entonces naturalmente uno puede decir, claro, pero en el Islam también tenemos mártires. Bueno, en primera instancia yo no estaría seguro de si aplicar el término mártires a, por ejemplo, los kamikazes, ¿no? O sea, aquellos que se inmolan a sí mismos en un centro comercial junto con otras personas que están alrededor y que no tienen nada que ver, ni es que estén atacando a él directamente o algo por el estilo. Bueno, pero en el argumento yo no me refiero a los cristianos que mueren hoy en día por su fe, ni a los cristianos que murieron en el siglo XV, XVI, X, etc. No. Aquí me refiero a los cristianos de los primeros siglos, especialmente aquellos del siglo I y el siglo II. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El cristianismo es una religión que se pretende histórica. O sea, el cristianismo se basa en que históricamente vino alguien llamado Jesús. Que este alguien tuvo reclamos de divinidad, afirmó ser Dios. Que este alguien murió en una cruz. Que llevó a cabo un ministerio de predicación y milagros, ¿no? Y que luego murió en la cruz, al tercer día resucitó. O sea, el cristianismo no es una filosofía abstracta, tipo el budismo o el taoísmo. Cuando un monje budista muere por su fe, está muriendo por algo que cree que es verdad, pero la única forma que tiene para dilucidar si es verdad o no es desde su sola mente, en ver la validez o credibilidad de una filosofía abstracta. En el caso del Islam, pues es básicamente lo mismo, porque lo que viene a decir Mahoma es que el conjunto de la revelación del Corán le viene dada por el ángel Jibril, ¿no? Que es la palabra de Alá dada por el ángel Jibril. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Mahoma no es que se base en hechos históricos tampoco. Mahoma se basa en una supuesta revelación, pues, que es abstracta. Entonces, los musulmanes que mueren sinceramente por su fe no son prueba de por sí de la veracidad del Islam, porque ellos no tienen otra forma de validar su creencia más que en sus mentes. Ahora, ¿qué pasa con los mártires cristianos del siglo I o los mártires cristianos del siglo II? Que ellos vivieron en una época en que tenían toda la oportunidad directa de saber si los eventos históricos relacionados con Cristo eran verdad o no. El ejemplo más claro es el apóstol Pablo. O sea, Pablo pues vivió en el contexto judío. Pablo era ciudadano romano. Él era un hombre muy culto. Tenía toda la oportunidad de hacer la investigación necesaria para comprobar si las cosas sobre Cristo eran ciertas. Y de hecho hizo tal investigación. Hay una parte de la carta de Gálatas en que Pablo dice que se puso a investigar estas cosas. La palabra griega que aparece allí es historeo, que significa hacer investigación histórica, inquirir la verdad histórica de las cosas. Entonces, claro, en esa época tú podías inquirir, porque si había alguien que decía que había conocido a Jesús, tú podías hablar con ese alguien. Asimismo, si Jesús había sido efectivamente crucificado, pues había un conjunto de personas que habían visto a Jesús siendo crucificado. Si Jesús históricamente habría resucitado, había un conjunto de personas que lo vieron resucitar. Entonces, esas personas, los mártires del siglo I, y también sus hijos que recibieron testimonio directo, los mártires del siglo II, tuvieron oportunidad de saber por qué verdad histórica morían. Entonces,
Ellos murieron por una verdad que tenían oportunidad de comprobar que era falsa, porque estaban en la misma época histórica. Eso sí es argumento a favor de la veracidad del cristianismo. En suma, lo que digo no es que cualquier mártir cristiano de cualquier época sea argumento a favor de la veracidad del cristianismo, sino lo que digo es que los mártires tempranos son los que son argumento a favor de la veracidad del cristianismo. Porque si ellos hubieran sabido que todo esto era un mito, pues no hubieran muerto por ello. Y al mismo tiempo, si fueron capaces de morir por ello, era porque tenían la suficiente seguridad de que todas estas afirmaciones históricas eran ciertas.